Buen día, ahora procedemos a resolver la práctica número 8, donde se nos menciona que el banco JP Morgan acaba de aprobar y desembolsar un préstamo con las siguientes características a Desarrollos del Norte, que sería el deudor, es decir, Desarrollos del Norte es quien está solicitando y recibiendo ese préstamo. Por acá se nos ponen o se nos indican las condiciones, que es la fecha de desembolso, es el 1 de enero del 2023, el monto del préstamo es de 30 millones, la tasa de interés es del 18% anual y se nos menciona la forma de pago, que es de 36 cuotas mensuales consecutivas, vencidas e iguales. Y la fecha del primer pago es el 31 de enero del 2023. Para estos efectos financieros, estamos ante una anualidad. Este préstamo, y debido a que se están eh, otorgando cuotas mensuales, vencidas e iguales, estamos ante una anualidad de forma vencida. No nos mencionan la cuota. Entonces, posteriormente debemos de calcular esa cuota mensual que no nos brindan en el enunciado. Ahora bien, tenemos por acá más información. Se nos menciona que el 31 de marzo de 2023, luego de recibir la cuota respectiva por el cliente, se recibe un abono extraordinario por la suma de 4 millones. Quien solicita, es decir, el cliente solicita que se le recalcule la cuota mensual después de haber hecho ese abono. Este ajuste será efectivo a partir del pago de la siguiente cuota en abril. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 31 de marzo están haciendo ese abono extraordinario y se le va a recalcular la cuota, pero esa nueva cuota aplica hasta el 31 de abril. Ahora bien, JP Morgan cobró una penalidad de 500.000 por el abono extraordinario y el monto que desarrolló del norte procede a cancelar en efectivo junto con los 4 millones, es decir, el 31 de marzo se hace el abono y se hace el pago del abono extraordinario y de los 500.000 de la penalidad. Las empresas realizan cierres contables mensuales, usan meses comerciales de 30 días para sus cálculos, aplican la versión integral de las NIF y en Desarrollos del Norte, que es el deudor, mide los pasivos financieros al costo amortizado. El acreedor, JP Morgan, también mide el documento al costo amortizado. Entonces, ¿qué se nos solicita? La tabla de amortización del préstamo. ¿Qué más nos solicitan? Bueno, una serie de asientos. El día del desembolso, el 1 de enero del 2023, luego el 31 de marzo del 2023, nos piden que registremos el cobro de la cuota y el abono extraordinario, y el 30 de abril, el cobro de la cuota con el recálculo después de haber hecho ese abono extraordinario. Nos piden los asientos para ambas entidades, es decir, para el acreedor de la deuda y para el deudor de esta. Entonces, a modo de planteamiento, sabemos que nos están pidiendo el asiento del 1 de enero del 2023, el asiento del desembolso de ese préstamo, y luego, después de 3 meses, nos piden el cobro de esa cuota más el abono extraordinario, es decir, los asientos de finalizado enero y finalizado febrero no nos los están solicitando, nos están solicitando los del 31 de marzo. Y luego el del 30 de febrero, ya una vez se le haya hecho el recálculo de la cuota y se registra ese cobro. Entonces, lo primero que nos piden la tabla de amortización, pero para hacer la tabla, la amortización necesitamos una cuota. Ahora estamos ante un préstamo, no estamos ante inversiones. Entonces no utilizaremos una tasa efectiva como lo hacemos en esos casos. Ahora, en la tabla de amortización de esta deuda utilizamos la tasa de interés del 18%. Sin embargo, no conocemos cuál es la cuota y esa cuota la debemos calcular dado que estamos ante una anualidad. Este préstamo está representado financieramente por una anualidad. Entonces, ¿cómo calculamos esa cuota? Para efectos de la tabla de amortización, bueno, lo calculamos mediante una fórmula que se llama pago en Excel. En este caso, ¿qué datos necesitamos en esa fórmula? Bueno, el monto del préstamo, que es de 30 millones, la tasa de interés, que es del 18%. Esa tasa de interés tiene una periodicidad mensual, entonces la tasa de interés mensual que se utiliza es del 1.5, que es dividir esa tasa entre 12 y la cantidad de cuotas es de 36. Sabiendo y conociendo esos datos, podemos
conocer cuánto es la cuota a través de la fórmula de pago. Aquí ponemos la tasa, que es la tasa de interés anual dividido entre su periodicidad, que es 12, o podemos poner directamente acá la tasa ya convertida de forma mensual. La cantidad de periodos son 36, el valor actual, es decir, el desembolso de los 30 millones, y bueno, no tenemos valor futuro, y aquí nos dice que como es una anualidad vencida, es decir, se paga al finalizar del periodo, ponemos un cero. Entonces así tenemos el monto de esa cuota que irá a la tabla de amortización. Esta será nuestra cuota durante todo el préstamo. En este caso hubo un abono extraordinario, entonces esa cuota cambiará, pero por el momento esa es la cuota inicial. Ahora bien, como no estamos siempre ante el uso de Excel, podemos calcularlo a través de una fórmula. Como les había mencionado, estamos ante una anualidad vencida. Entonces, utilizamos la fórmula de anualidad vencida para plantear los datos que necesitamos y luego hacer el despeje de la cuota. Entonces, BP es valor presente, que serían los 3 millones, los 30 millones por acá, la tasa de interés, que sería la tasa de interés convertida de forma mensual, en este caso, y la cantidad de periodos, que sería 36. Lo que necesitamos despejar es R, y R está representado por la cuota. Entonces, haciendo el despeje correspondiente, podemos llegar al mismo monto de la cuota. Entonces, así lo pueden hacer de forma manual. En dado caso que tuviesen duda de cómo plantearlo, nos pueden escribir tanto al profesor como a mí. En este caso, así podemos calcular la forma de la cuota mediante un despeje utilizando la fórmula de una anualidad vencida. En este caso, ahora bien, teniendo esto, ya podemos culminar la tabla de amortización. Arrancamos la tabla con los 30 millones del préstamo y ese préstamo se va a ir amortizando hasta que llegue a cero. En este caso, no completamos toda la tabla de amortización porque no la necesitamos. Serían 36 líneas de aquí para abajo hasta que esta tabla de amortización llegue a cero, porque es un préstamo en este caso. Entonces, ya tenemos la cuota. Ahora calculamos el interés que se gana al banco. Ese interés, ¿de cuánto es? Bueno, se calcula multiplicando el saldo anterior, es decir, los 30 millones, por su tasa de interés convertida, es decir, 18% entre 12. O podemos poner un 1,5% en este caso. Y así calculamos el interés ganado por el banco. Ahora bien, la amortización es la diferencia de ambos, de la cuota menos el interés ganado. Y eso será lo que se le va a restar al saldo, es decir, a los 30 millones se le resta la amortización del primer mes y así obtenemos el saldo. Y esa amortización aplicará durante todo el préstamo hasta que éste se acabe. Es decir, 36 meses después se vencerá este préstamo y su saldo será cero. Entonces, lo hacemos así eh, durante toda la tabla de amortización. Por ejemplo, el 31 de marzo, ¿cómo calculamos el interés ganado? Al saldo anterior del 28 de febrero lo multiplicamos por la tasa de interés convertida mensualmente y así obtenemos el interés ganado por el banco. La diferencia entre la cuota y el interés ganado es la amortización y la resta nos dará el saldo en ese momento del préstamo. Entonces, así podrán calcular la tabla de amortización. A modo de práctica, ustedes pueden calcular en Excel toda la tabla de amortización completa y al finalizar el saldo les dará cero para que lo puedan desarrollar. Y así hacemos lo primero que nos solicitan, que es la tabla de amortización del préstamo. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que nos solicitan? Bueno, los asientos. En este caso nos pedían el asiento del desembolso. JP Morgan, ¿qué es el banco? Bueno, él registra un documento por cobrar, en este caso, por los 30 millones y reconoce el desembolso efectivo en bancos por 30 millones. Él está prestando ese dinero, entonces él está prestando esos 30 millones. Eso está pasando el 1
de enero del 2023, como lo veíamos por acá. Ahora bien, nos piden el asiento del 31 de marzo, donde cobramos la cuota de forma normal y cobramos ese abono extraordinario. Entonces, ¿qué está pasando ese 31 de marzo? Bueno, él está recibiendo la cuota. La cuota, en este caso, es la misma que extraemos por acá. La cuota del 31 de marzo es esta. Ahora bien, reconoce el ingreso por interés, que es el de la tabla de amortización correspondiente a ese mes, y reconoce la amortización del documento por cobrar, es decir, la disminución de ese documento por cobrar por lo correspondiente a ese mes. Ese es el asiento del cobro de la cuota de forma normal. Ahora bien, él está recibiendo un abono extraordinario de 4 millones. Entonces, el deudor está abonando 4 millones que se amortizan completamente hacia la deuda. Él está abonando lo que conocemos al capital. Entonces, él llega con 4 millones y los abona a la deuda. Ahora bien, entonces la deuda disminuye por 4 millones. El banco recibe 4,5 millones. El abono extraordinario más el ingreso por la penalización, porque al banco no le favorece que le paguen antes una deuda, porque su negocio es el cobro de los intereses por esa deuda. Entonces, si recibe un abono extraordinario, el cliente pagaría menos intereses y culminaría con la deuda en menos tiempo. Entonces, penaliza a su deudor por ese abono extraordinario por 500,000. Y nos lo mencionaban por acá, eso sucedía el, el 31 de marzo. Esos asientos registraría el banco. Ahora bien, ¿qué pasa el 30 de abril? Bueno, es el cobro de la cuota, pero esa cuota ya no es por 1,084,572. Hay que recalcular la cuota porque como podemos ver en esta tabla en marzo hay dos líneas. Una por el asiento que hicimos del registro de la cuota y otra por la amortización. Vemos que en la tabla está, está disminuyendo o amortizándose esos 4 millones, entonces el saldo será mucho menor del que se hubiese tenido si no se recibe ese abono extraordinario. Entonces, el 30 de abril hay que recalcular esa cuota. Ahora esa cuota será menor, entonces lo planteamos por acá. Utilizamos la fórmula pago de la siguiente forma. La tasa sigue siendo la misma, el 18% convertido de forma mensual, que es 1,5%. La cantidad de periodos ahora es menor, ya han pasado 3 meses, entonces quedan 33 cuotas pendientes. Y el valor actual es el valor en libros y el saldo del préstamo en ese momento. Entonces, así obtenemos la nueva cuota. Como se los mencionaba, esa cuota también la podemos despejar y obtener el mismo resultado en este caso. Esa será la nueva cuota en los siguientes periodos. De acá en adelante tendrá una cuota de 930,000 por haber hecho ese abono extraordinario. Entonces, en este caso, los intereses serán también menores, calculados, calculados sobre el saldo anterior por su tasa de interés convertida y su amortización también la calculamos como lo hicimos anteriormente. Lo único que cambió es que ahora su cuota será menor por haber hecho ese abono extraordinario. Entonces, registra esa cuota. Bancos por 930,000, el ingreso por intereses de ese periodo, de ese mes, y la amortización del documento por cobrar. Eso es lo que hace el acreedor, es decir, el banco, por ese préstamo. Esos son los asientos que nos estaban solicitando. Ahora nos pedían la perspectiva del deudor de Desarrollos del Norte. Bueno, Desarrollos del Norte, el día del desembolso que registra este día. Bueno, él registra la deuda, recibe banco los 30 millones y reconoce un documento por pagar en sus estados financieros por los 30 millones. Ahora bien, llega marzo, hace lo mismo, registra la cuota. Entonces, ¿cómo lo registra? Bueno, bancos disminuye por ese desembolso de la cuota el gasto por interés
es el interés que se gana el banco en este caso, que lo tomamos de la tabla de amortización también por acá, y en este caso se disminuye la amortización. Es invertir el asiento que habíamos hecho desde la perspectiva del banco. Ahora, para el banco disminuyó la cuenta por cobrar. Bueno, para el deudor disminuyó la cuenta por pagar, en este caso. Entonces también hay que hacer el registro del abono extraordinario. Entonces, el deudor, es decir, Desarrollos del Norte, está pagando 4 millones para disminuir y amortizar ese capital. Entonces va a disminuir su cuenta por pagar por 4 millones. Hace el gasto por penalización que le está cobrando el banco y reconoce el desembolso de los 4,5 millones. Ahora bien, llega al mes de abril y registra la cuota, la nueva cuota, y lo que está pagando por esa nueva cuota. Entonces, lo hacemos con base en los mismos cálculos. Registra en banco la disminución por los 930, registra el gasto por interés que le paga al banco y disminuye su documento por pagar por la amortización. Y así registra este asiento con la nueva cuota. Entonces acá el detalle es hacer el ajuste en la tabla de amortización después de, de haber hecho esa amortización al capital por esos 4 millones y tener cuidado al calcular la cuota mediante la fórmula pago o despejándola de la fórmula de la anualidad. Cualquier duda o consulta, quedamos a la orden.